Bueno, buenos días de nuevo. María Alejandra es una de nuestras residentes de la Universidad de Antioquia. Nos va a presentar este interesante tema que siempre tiene que ver con nuestra práctica diaria. Y bueno, María Alejandra, ánimo, el auditorio es todo tuyo. Buenos días, mi nombre es María Alejandra Pérez Arévalo, soy residente de primer año de ginecología y obstetricia de la Universidad de Antioquia. El tema del día de hoy es Oasis, un reto obstétrico con un enfoque multidisciplinario. Las lesiones del complejo del esfínter anal generan un desafío ginecológico y obstétrico importante que tiene unas repercusiones por unas complicaciones a nivel físico, mental, psicológico, y para poder hablar de ellas es importante iniciar hablando de la anatomía, que está compuesta por diferentes músculos, ligamentos que sostienen los órganos pélvicos, y donde encontramos también el complejo del esfínter anal, que es el encargado de manejar lo que es la continencia fecal. Entonces, ¿está pasando o no? Lo primero que hay que hablar es que el periné es la estructura que va desde la horquilla vulvar hasta el ano, y es donde se me va a insertar los músculos. Este periné me va a generar una división entre un triángulo urogenital anterior y un triángulo anal posterior. El triángulo urogenital anterior está compuesto por diferentes fascias, que una es la fascia superficial, seguido después de un espacio donde encontramos el clítoris, las glándulas vestibulares, los músculos perineales dados por los músculos bulbocavernoso, isquiocavernoso, y el superficial, el transverso superficial, para posteriormente encontrar la membrana perineal. Y luego en un espacio más profundo encontramos lo que es el diafragma urogenital, que comprende el músculo transverso profundo del periné junto con el músculo del esfínter de la uretra. A nivel del triángulo anal posterior encontramos lo que es el ligamento anococcigio, que va desde el complejo del esfínter anal externo hasta el coxis, y finalmente el complejo del esfínter anal, que está compuesto por tres músculos: externo, medio e interno. El, el más externo es el esfínter anal externo, que está compuesto de músculo estriado, que es rojo oscuro, tiene forma de anillo, que tiene un grosor más o menos de 7 a 10 milímetros, con una altura en las mujeres de 15 milímetros. Este músculo estriado va a estar dividido en tres segmentos: un segmento subcutáneo, un segmento superficial y un segmento profundo. Este segmento subcutáneo es formado a partir del rafe perineal. A nivel del segmento superficial es formado a partir del bulbo cavernoso, y el segmento profundo es formado a partir del elevador del ano. Esto es importante porque, como tiene una forma de anillo, esta integridad de este anillo va a ir cambiando dependiendo del segmento en que se encuentre. Entonces, en el segmento profundo, que viene siendo este, podemos encontrar que es un anillo completo, tanto anterior como posterior se encuentra el anillo. Pero a nivel de la porción superficial de este esfínter anal externo, nos encontramos que a nivel anterior, hacia donde el que da hacia el periné, este anillo pierde su grosor y es mucho más delgado. Y finalmente, cuando ya estamos en el segmento subcutáneo, es que encontramos un anillo incompleto, sobre todo con abertura hacia el perineo a nivel anterior. A nivel de la capa media encontramos el músculo liso, que es la capa longitudinal externa, que es el músculo longitudinal, que es este que está acá. Y finalmente el esfínter anal interno, que es de músculo liso, que está
que es una capa circular interna con un grosor menor que el músculo, que el esfínter anal externo, que es rosa pálido, que es delgado, que tiene como una forma, como si fuera una fascia, que está controlado por el sistema autónomo, y hay una superposición entre el esfínter anal externo con el esfínter anal interno de hasta 1,7 centímetros. ¿Cuál es la importancia de este esfínter anal interno? En que va a ser el responsable en un 70 o un 85% de la continencia en reposo y en un 40 o 65% del reflejo recto anal. El reflejo recto anal es el reflejo en el cual el esfínter anal interno debe disminuir su presión con el fin de que toda esa materia fecal entre en contacto con los mecanorreceptores de la mucosa rectal para poder definir si se debe o no hacer una evacuación. Cuando hay una alteración en este esfínter anal interno, hay un pobre sellado y una alteración de este reflejo, y por lo tanto puede llevar a una incontinencia pasiva y una alteración de esa continencia en reposo. A nivel más profundo encontramos el piso pélvico, el cual que es una hamaca musculotendinosa recubierta por una fascia pélvica parietal que sirve como sostén para las vísceras pélvicas. Y el diafragma pélvico está constituido por el músculo elevador del ano que está formado por el músculo iliococcigio y el pubococcigio, que se divide en pubo vaginal y se divide en y el pubo rectal, que se divide en tres fascículos, que es el pararrectal, el retroanal y el retrococcigio, y que comprende y que tiene dos zonas de debilidad dados por el hiato urogenital y el hiato anal. Sabiendo esto, hay que hablar que el periné a nivel superficial debería ser visto debido a que hay unos estudios anatómicos que muestran que las fibras de los músculos transversos, contralaterales, y las fibras del bulbo cavernoso junto con las del esfínter anal eh, comparten estas fibras, hay una continuidad axial, y que para la contracción todo se hace de forma sincrónica. Entonces se debería decir que es un complejo muscular de estos tres músculos que me permiten finalmente una adecuada continencia o un adecuado sellado. Y no solamente hablar que es solamente un único músculo el que se encarga de esto. Es sincrónico, es dinámico. Durante el parto ocurren unas modificaciones perineales. Hay algo que se llama el ángulo subcúbico, que más o menos del 80 al 90 grados, que va a condicionar la mecánica de la expulsión. Este ángulo subcúbico lo que va a hacer es que va a generar un espacio muerto, que lo que va a hacer es que la cabeza fetal tienda a pegar o a descender o a presionar ese triángulo urogenital posterior, que va a distender esta parte posterior, que genera que haya una retropulsión del coxis, una horizontalización de la vulva, una ampliación de ese periné, haciendo que la distancia entre el ano y la vulva se multiplique, el ano se abre y el núcleo fibroso central se estire, por lo cual va a tener mayores riesgos de lesiones. De igual forma, como es un periné que está distendido, no va a permitir adecuadamente la deflexión de la cabeza fetal. Sin embargo, esta va a seguir haciendo presión hasta que pasa el eje entre la flexión y la extensión, y lo que va a hacer es que va a dañar o a romper la tensión a nivel de la horquilla vulvar, superándola, con lo cual pues va a incrementar las lesiones a nivel del triángulo urogenital posterior y a nivel del periné y de la horquilla vulvar. Entonces, sabiendo ya la anatomía, es importante identificar unos factores de riesgo en estas pacientes. Entonces, las podemos dividir en factores de riesgos maternos, intrapartos y neonatales. A nivel de factores de riesgos maternos, el principal es la primiparidad, con ORs que van desde 3,5 hasta 9,8. A nivel de factores de riesgo intraparto encontramos dos grandes.
Uno, que es la instrumentación del parto, el uso principalmente de forceps, y la episiotomía, principalmente la episiotomía medial. Adicionalmente, como pueden ver, cuando se utiliza la episiotomía medial y la instrumentación en un paciente con un factor de riesgo materno como la nuliparidad, el OR puede ser tan alto como hasta de 8.6. Y a nivel neonatal, se ha visto que uno de los más importantes son esas variedades de posición en los cuales encuentro variedades de posición occipito posterior, y finalmente pues no se sabe si es por la misma variedad de posición o porque finalmente estos partos tienen que ser instrumentados y que puede estar en relación con que sea o no un factor de riesgo. Aquí lo que evidenciamos es que son multifactoriales, o sea, vamos sumando. A medida que la paciente tiene más factores de riesgo, se incrementa más, a medida que tenga más factores de riesgo, se incrementa más el riesgo de que esta paciente pueda presentar lesiones del complejo del esfínter anal. Entonces, cuando tenemos una etapa, una fase, una segunda fase del trabajo de parto prolongada, asociada a una paciente que está con epidural, que se le tiene que poner forceps y que se le hace episiotomía, el riesgo puede ser tan alto como hasta un 40. O sea, 40 tiene 40 veces más riesgo en comparación con otra paciente que no tuviera estos factores de riesgo. Entonces, es importante conocer con el fin de prever. Sin embargo, el conocer o identificar los factores de riesgo en las pacientes no me va a predecir de forma precisa si la paciente o no lo presenta, porque estamos hablando como tal, pues de probabilidades, pero sí nos permite estar más atentos, tener más cuidado o poder realizar ciertas intervenciones de prevención para evitar lo que más se pueda estas lesiones. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? El diagnóstico es a través del examen físico. Todos los partos deben tener una evaluación sistemática que evalúe la presencia del trauma perineal. Esta evaluación sistemática comprende la inspección visual y el examen digital rectal. Existen estudios en los cuales comparan la inspección visual y el examen digital rectal con ecografía, con la realización de ecografía en el posparto inmediato, y realmente no se ha evidenciado que esta ecografía me puede identificar eh, mayor número de pacientes con lesiones tipo ASIS en comparación con el examen físico. Entonces, lo primero que hacer es la evaluación sistemática, haciendo una inspección visual y un examen digital rectal, y dependiendo de esto voy a clasificar las lesiones. Entonces, el grado, el tipo de laceración o el tipo de desgarro. Los desgarros grado 1 son aquellos que comprometen la piel perineal y o el epitelio vaginal. Los grado 2 son aquellos que comprometen el periné y comprometen los músculos perineales, y los grado 3 son aquellos que comprometen los músculos perineales, el periné y comprometen el esfínter anal. Este se va a subclasificar en 3A, 3B, 3C, siendo el 3A cuando tenemos lesiones del esfínter anal externo que es menor del 50%, 3B cuando son lesiones mayores del 50% y 3C cuando ya compromete esfínter anal externo e interno. Las lesiones grado 4 son aquellas que comprometen el periné, el esfínter anal externo, interno y ya la mucosa no rectal. Existen otros tipos de desgarros que no comprometen el complejo del esfínter anal, pero sí me comprometen la mucosa no rectal. Entonces, una vez eh, identificamos la paciente con factores de riesgo, ha tenido el parto, hacemos el diagnóstico y ya clasificamos adecuadamente a través de ese examen físico qué tipo de desgarro tiene. Antes de reparar, lo primero que debo hacer es eh, asegurarle a la paciente una adecuada anestesia, una adecuada analgesia, ya sea regional, general o local. Adicionalmente, es importante garantizar una adecuada visualización, exposición, tener los instrumentos a la mano, las suturas, todo lo que necesito y requiero para hacer la reparación. Idealmente debería hacerse en una sala de cirugía. Sin embargo, en la sala de partos que me permita hacer una adecuada reparación, también se podría hacer.
Seguido hay que realizar cateterismo vesical. Estas pacientes van a tener, las pacientes que sufren lesiones tipo ASIS van a tener más riesgo de hacer retención urinaria por toda esa manipulación a nivel de los músculos perineales. Realmente no se sabe el por qué, sin embargo, sí se ha visto que está aumentada en estas pacientes y por lo tanto deberían, antes de iniciar a reparar, eh, dejar la sonda vesical. Lo otro es realizar una limpieza, ya sea con yopodina o clorexidina, con el fin de disminuir las tasas de infecciones posterior a realización de procedimientos ginecológicos y finalmente como forma preventiva el uso de antibióticos. Con respecto al uso de antibióticos, la gran mayoría de los artículos nos hablan del uso de forma profiláctica, preventiva y en dosis única, utilizando cefalosporinas de segunda o tercera generación y a considerar metronidazol de acuerdo a lo que dice la revista americana. Adicionalmente, si la paciente pues, presenta alergia grave a la penicilina, se debería utilizar es gentamicina, clindamicina. ¿Cuál es la finalidad de utilizar los antibióticos? Es disminuir las complicaciones perineales postreparación, como por ejemplo infección o dehiscencia. La gran mayoría de los estudios que quieren evaluar la disminución de esas complicaciones lo hacen evaluando los antibióticos con su administración en dosis única profiláctica. Sin embargo, realmente existen muy pocos metaanálisis o estudios que evalúen si hay algún beneficio adicional en dar dosis única versus múltiples. Y esto, la guía del Royal nos dice, depende, o sea, depende de las guías locales, depende de las características individuales. Ellos no se casan a decir si se debería dar dosis única, si se debería dar dosis múltiple, pero sí aseguran y sí recomiendan de que se debe dar antibiótico para disminuir esas complicaciones perineales post-reparación. Por ejemplo, las guías del Clinic Barcelona, ellos utilizan cefazolina 3 gramos más metronidazol 500 miligramos dosis única previo a la reparación del desgarro y posteriormente continúan con amoxicilina clavulanato cada 8 horas por 7 días. Sin embargo, la gran mayoría de los artículos nos nombran que esto es preventivo, profiláctico y en dosis única. A nivel qué sutura utilizar, entonces vamos a utilizar suturas absorbibles o de absorción tardía y el calibre va a depender de la zona que voy a reparar, ya sea esfínter anal externo, esfínter anal interno o mucosa anal. Las dos principales suturas a utilizar van a ser policlactina y polidioxanona. Sin embargo, a nivel de mucosa anal, el Royal sugiere que se debería utilizar la polidioxanona, dado que ella se ha visto que en algunos estudios que a nivel de mucosa anal la polidioxanona tiene mayor reactividad tisular, lo cual va a enlentecer o retrasar la cicatrización que puede generar posibles complicaciones y que adicionalmente la mucosa anal es una mucosa pues que es delicada, que la idea es que se mantenga la sutura, más no que me genere tensión. Entonces, al la polidioxanona tener una fuerza tensil alta, se debería evitar para evitar dehiscencia por lo delicado del tejido. Entonces, a nivel de mucosa anal, lo que se sugiere es utilizar poliglactina o policlecaporone, o sea, el monocril, para hacer los reparos. Existen estudios evaluando Vicryl con PDS y realmente no hay diferencias significativas entre utilizar alguna o la otra. Cualquiera de las dos se podría utilizar porque no tiene pues realmente ninguna diferencia a nivel de beneficios para el paciente o posterior a la reparación. A nivel de la reparación del esfínter, la idea es que los nudos quirúrgicos queden debajo de los músculos perineales superficiales y cuando se hace la reparación
de la mucosa anal, esta se debería anudar a nivel del lumen anal o externo al canal anal. Adicionalmente, los múltiples artículos hablan de, pues comparan de sutura continua versus interrumpida y se ha visto, de acuerdo a los estudios, que la sutura continua presenta menor dolor, se requiere menos material, estos pacientes presentan pues ellos hacen como estudios a 3 meses, 6 meses y presentan menos dispareunia, presentan un inicio de pronto más temprano de las relaciones sexuales y también se ha visto que tienen menos riesgos de incontinencia urinaria. Entonces, lo que se prefiere es la realización de sutura continua versus sutura interrumpida. Entonces, ¿cuáles son las técnicas que se van a utilizar para reparar estas lesiones? La primera es la técnica de solapamiento u overlap. En esta técnica, lo que se va a hacer es primero una disección más o menos de 1,5 centímetros, teniendo como punto de referencia las fosas isquianales y la idea es identificar los extremos del esfínter anal. Eh, la idea es que que se lleven a la línea media y se solapen de 1,5 centímetros y se realice 2 a 4 suturas tipo colchonero. Posterior a colocar las suturas, se deben atar cada una pues de las suturas. Dado la técnica, dado la técnica, estas se debería realizar cuando tenemos desgarros del esfínter anal externos que son completos, porque cuando son parciales, es decir, cuando tienen lesiones tipo 3A, no se puede hacer un adecuado solapamiento de un extremo con el otro. Entonces, lo que se prefiere es cuando ya hay una lesión completa del esfínter anal externo o cuando tengo lesiones oasis tipo 3B en adelante. La otra técnica es la técnica término-terminal, que también requiere una disección, sin embargo, no es como tan extensa como la que se tiene que hacer en la overlap. En ella, la idea es eh, localizar los extremos del esfínter anal, reaproximarlo y realizar 4 suturas simples o interrumpidas, teniendo en cuenta la vaina facial o la cápsula del músculo en los cuales se va a hacer. Entonces, puntos simples a nivel posterior inferior inicialmente y posterior a ello hacer los puntos simples a nivel superior y anterior. El Royal recomienda esta técnica para aquellos pacientes que tengan lesiones grado 3A o lesión y algunos 3B como la técnica ideal. Y aquellos pacientes que tengan lesiones del esfínter anal completo podrían tener o la técnica término-terminal o la técnica overlap. El Royal, en su guía del 2015, hace la aclaración que esta es la técnica ideal a la hora de reparar el esfínter anal interno y que se debe evitar por el riesgo de necrosis tisular realizar suturas con figuras en 8. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Término terminal o técnica overlap? La gran mayoría de los artículos nombran esta revisión, este metaanálisis en el cual se evaluaron 6 ensayos controlados, se evaluaron 588 mujeres con lesiones tipo ASIS. Lo que se quería mirar a diferencia de medias y los riesgos relativos, encontrando una variabilidad importante en la calidad metodológica de los ensayos que se recopilaron y que se estudiaron y querían mirar los síntomas de incontinencia anal, el dolor perineal, la dispareunia, las escalas de calidad de vida y puntuaciones de incontinencia anal. Entonces, los resultados a nivel de incontinencia fecal a 6 meses realmente no hubo ninguna diferencia, no fue estadísticamente significativo para poder decir que una era mejor que la otra. A nivel del dolor perineal tampoco hubo diferencias
a nivel de dispareunia 3, 6 meses, 12 meses, de hecho lo miraron hasta 32 meses, tampoco hubo ninguna diferencia. A nivel de incontinencia de flatos también fue el mismo resultado. Y lo único que pudieron evidenciar en este estudio, en este metaanálisis, fue que a nivel de urgencia fecal a 6 meses y a 12 meses, sí había una significancia estadística con una reducción con el uso de la técnica de overlap versus la técnica término terminal. También hubo una puntuación mejor a nivel de incontinencia a los 12 meses y un menor deterioro de los síntomas de incontinencia anal en aquellos pacientes que tuvieron técnica overlap versus término terminal. Sin embargo, la cuestión con esto es que solamente se utilizó un estudio, fue el estudio de Fernando del 2006 en los 3 desenlaces que fueron estadísticamente significativos y que realmente la calidad de ese estudio fue muy poco, fue muy bajo, porque había mucha heterogeneidad entre quienes realizaron las técnicas y estas dependían de la experticia pues, de los especialistas. Adicionalmente, como se utilizaron scores que son subjetivos, pues también dependía mucho de la perspectiva de los pacientes. Entonces, a pesar de que se encontraron en en estos tres resultados alguna reducción que fue estadísticamente significativa, pues los ensayos utilizados o evaluados en este metaanálisis, pues realmente dejan mucho la duda y realmente que uno pueda decir que una técnica es mejor que la otra, pues no es posible. Entonces, ¿qué debemos hacer? El paso a paso va desde lo más profundo hasta lo más superficial. A nivel profundo, lo primero es aquellas lesiones grado 4, lo primero que hay que hacer es reparar la mucosa no rectal, ya sea con monocril o bicril 3,0 o 4,0 a través de puntos continuos que van hasta 5 centímetros de la línea anal. Posteriormente, una segunda capa en la cual se cierre a nivel de la fascia. Posterior a ello, identificar la lesión del esfínter anal interno, como nombré en las anteriores diapositivas, idealmente con la técnica término-terminal, que es la que recomienda el Royal. Y la idea es que las reparaciones el complejo del esfínter sea independiente, es decir, el esfínter anal interno se debería reparar independiente de la reparación del esfínter anal externo. Con respecto a la reparación del esfínter anal externo, pues podríamos hacer, como ya se ha nombrado, tanto la técnica término-terminal como la técnica overlap. Y finalmente, lo último a reparar serían los músculos perineales a través de una sutura continua que no sea cruzada, en la cual se trate de evitar al máximo una tensión excesiva, se trate de evitar espacios muertos y siempre prevaleciendo que se haga una adecuada alineación anatómica. Tanto para iniciar a realizar el reparo hay que hacer un tacto rectal, como al finalizar las reparaciones de los diferentes planos, también debo hacerlo para evaluar la integridad de las estructuras, pues que como tal reparé y directamente del esfínter y de la mucosa rectal o anal. Entonces, ¿cómo puedo prevenir estas lesiones? Lo primero que una de las cosas que se ha visto es la posición del parto. Se sabe que las posiciones erguidas y laterales tienden a generar mayor flexibilidad de la pelvis, aumentar el tamaño de salida de la pelvis en comparación con las posiciones convencionales de litotomía. De hecho, se ha visto que estas posiciones erguidas y laterales tienen menos tasas de
tienden a requerir menos tasas de episiotomía. Sin embargo, la asociación o sea, como que el hecho de que las diferentes posiciones del parto en verdad me puedan prevenir o reducir el riesgo de presentar estas lesiones en comparación con la posición tradicional que es la litotomía, los estudios son contradictorios. Algunos dicen que sí, algunos dicen que realmente no hay una diferencia significativa. Lo que sí se sabe es que esas posiciones de pie en las cuales no hay un soporte como tal de ese suelo pélvico, sí aumenta hasta 7 veces estas lesiones. Y finalmente, la posición que se tenga en el parto pues puede generar que se acentúen otros factores de riesgo, como aumentar la duración o disminuir la duración de la segunda etapa del parto, o que finalmente requiera que se tenga que asistir a través de forceps o a través de vacuum para poder generar pues como tal la expulsión del bebé. Entonces, finalmente poder decir que la posición del parto me pueda prevenir el oasis, pues no es como tan clara porque los estudios no me lo pueden asegurar. ¿Qué otras cosas se utilizan o se han investigado en la literatura? Es el soporte perineal, tanto el masaje intraparto como el masaje anteparto, que consiste en insertar en la vagina eh, los dos dedos y realizar una presión hacia abajo y en forma circular a nivel del periné. Este masaje, sobre todo se ha evaluado a nivel anteparto, se utiliza con aceite, vaselina o agua, se podría utilizar desde el tercer trimestre, en la semana 34. Y los estudios, hubo un metaanálisis, que es este metaanálisis del 2013, en el cual ellos quisieron evaluar varios desenlaces y encontraron que hubo una reducción que fue estadísticamente significativa, eh, pero ellos lo que encontraron que fue estadísticamente significativo fue que disminuyó la incidencia de episiotomía en aquellas pacientes que eran nulíparas y que también disminuyó el riesgo de trauma perineal en las pacientes eh, nulíparas. Pero cuando fueron a ver los beneficios en las lesiones tipo oasis, pues realmente no generaba ninguna reducción que fuera estadísticamente significativa. Entonces, puede que el masaje anteparto me pueda reducir el número de episiotomías que me toque hacer, de acuerdo a lo que dice este metaanálisis, puede que me reduzca o me reduce el número de episiotomías en pacientes nulíparas, pero no me va a reducir o no me va a prevenir el que la paciente presente una lesión tipo 3, tipo 4. A nivel, eh, otra de las cosas es el soporte perineal a través de compresas tibias en el periné. La guía del Royal, en su guía del 2015, recomienda y define que reduce el riesgo de este tipo de lesiones y que se podría hacer durante y entre las contracciones, presentando en los ensayos, en los estudios, un RR de 0.48, es decir, que las pacientes que tuvieron estas compresas tibias durante la segunda etapa del trabajo de parto tuvieron 48% menos riesgo de presentar estas lesiones. Y lo que más se ha hablado o lo que más parece incidir en prevenir estas lesiones es la protección del periné. Con esta protección del periné, lo que se hace es que se reduce la tensión, como se ha hablado durante la charla. La vagina tiende a horizontalizarse, el periné tiende a distenderse junto con el ano, y con esta protección del periné se reduce esa tensión a nivel de el periné. Entonces, ¿en qué consiste? Consiste en
poner la mano izquierda en la cabeza fetal con el fin de disminuir o ralentizar la salida de esa cabeza del feto, mientras con la mano derecha se protege el periné. La idea es que una vez la cabeza está coronada, la madre deje de pujar y que posterior a que yo haga la salida y que durante la extracción de ese hombro posterior yo continúe haciendo una adecuada protección de ese periné. Realmente los estudios no son capaces de definir cuál es la maniobra para proteger mejor el periné para que me pueda prevenir estas lesiones. Simplemente el hecho de realizarlo adecuadamente me puede generar un impacto a la hora de prevenir estas lesiones. De hecho, el Royal lo recomienda, sin embargo, es una recomendación pues que realmente es más de expertos. Uno de los de las eh, de las cuestiones que se utilizan para prevenir el oasis es la episiotomía, el cual tiene resultados contradictorios, algunos a favor y otros en contra, porque puede ser un factor de riesgo, pero también en algunos casos puede ser un factor que me permita prevenir esas lesiones. Entonces, para el Royal, todos los pacientes que vayan a ser llevados a partos instrumentados, estamos hablando de partos instrumentados, no partos espontáneos, sino partos instrumentados, deberían tener episiotomías mediolaterales con ángulos de 60 grados. Sin embargo, para las guías canadiense y para las guías FIGO, independientemente que el parto sea instrumentado o parto espontáneo, la episiotomía debe ser restrictiva, es decir, solo se debe hacer si está indicado o si no si está indicado se debería hacer, si no está indicado no se debería hacer de rutina. Diferente a lo que dice el Royal, que los pacientes que van a ser llevados a parto instrumentado, a todas se debería hacer la episiotomía mediolateral. ¿En qué consiste que la episiotomía me sirva para prevenir estas lesiones? En el ángulo y la dirección en que se haga. Entonces, lo que se ha visto es que es efectiva cuando se hacen a 45, entre 45 y 60 grados. La cuestión es que hay una dificultad durante la coronación porque ese periné está distendido y lo que se ha visto en los estudios es que cuando eh, se hace como el ángulo de la incisión, creyendo que es un ángulo más o menos como de 30 grados, finalmente termina siendo ángulos como de 15 o 20 grados que están muy cercano a la línea media y que finalmente no me ayudan a prevenir estas lesiones y que antes pueden ser un factor de riesgo para que se presenten. Existe algo que se llaman las Excisor 60, que son unas tijeras que tienen una forma específica, que es la que está en la imagen, que lo que me hace es que me va a asegurar que me va a asegurar que el ángulo y la dirección de la episiotomía sea la adecuada y que se preserve, que sea a 60 grados, incluso teniendo ese periné distendido. Entonces, como he venido diciendo, la episiotomía puede ser un factor de riesgo o un factor que me permita tener un beneficio a nivel de prevención de estas lesiones, pero los estudios no son muy concluyentes. Este fue un metaanálisis en el cual ellos querían mirar el uso de episiotomía y el uso de forceps. Este metaanálisis iba muy a favor de lo que dice el Royal, que las pacientes que son llevadas a forceps, cuando se les hacía una episiotomía, favorecía o prevenía este tipo de lesiones, encontrando pues una reducción estadísticamente significativa solamente en el grupo de nulíparas. Esto no se pudo encontrar en el grupo de multíparas y
Sin embargo, este metaanálisis tenía muchos problemas metodológicos, tenía una heterogeneidad pues realmente muy alta y pues no se podría como dar una conclusión específica. Sin embargo, sí es importante que a la hora de realizar la episiotomía, si se va a realizar, si está indicada, si se va a hacer, lo ideal es que esté lo más alejado de la línea media, que sea una incisión lo más lateral posible, que sea una episiotomía larga y que finalmente el ángulo cicatrizado, tratar de asegurar lo que más se pueda que ese ángulo cicatrizado esté en 60 grados, de 45, ahí no es 15, es 45, de 45 a 60 grados, con el fin de evitar la lesión del complejo del esfínter anal. Entonces, una vez se ha presentado estas lesiones, ¿cómo puedo ayudar a mi paciente a generar una adecuada recuperación o que sea más rápido? Uno, documentar e informar, es decir, yo tengo que hacer partícipe a mi paciente, tengo que informarle qué fue lo que pasó, qué tan extenso fue, qué tan grave es, qué complicaciones, qué secuelas, qué le voy a hacer, con qué se va a suturar. También tengo que explicarle que requiere un seguimiento, que requiere unos cuidados y que el 60 al 80% de las mujeres pueden persistir sintomáticas hasta los 12 meses. Y todo eso se tiene que documentar en la historia clínica y se lo tengo que informar a la paciente lo más claro, lo más detallado posible. Es hacer partícipe a la paciente de pues su lesión, su reparación y que requiere de un seguimiento estricto. Adicionalmente, durante las primeras 24 horas se debería garantizar el cateterismo vesical porque estos pacientes, debido a toda la manipulación que hay, pueden presentar más retención urinaria. Entonces, durante las primeras 24 horas se debería dejar la sonda vesical. Adicionalmente, es importante garantizar o evitar que no haya una constipación a través de diferentes medicamentos como ablandadores de heces o laxantes orales. El Royal dice que hasta 10 días postparto, el Journal americano nos habla que hasta 6 semanas. La idea es evitar el mayor esfuerzo y evitar una posible dehiscencia de la herida. También es posible o también es necesario aclarar sobre la realización de baños de asiento 2 veces al día hasta que se haga el primer control. Fundamental a la hora de la recuperación de esas pacientes, el control del dolor. Una medida muy fácil son el uso de compresas frías. Es una medida fácil, inocua, barata, asociado con el uso de analgésicos, siendo los AINES la primera línea. No hay diferencia entre cuál es mejor, diclofenac con naproxeno, no, realmente no lo hay, ya es más de, pues de lo que le guste al especialista, pero sí es mayor el beneficio con respecto a los AINES, con respecto al acetaminofén. Entonces, hay que aclarar que los analgésicos pueden ser orales o rectales. Los rectales, de hecho, hay varios estudios que han salido, de hecho, en este ensayo, en este estudio se evaluó el supositorio rectal eh, versus placebo y se evidenció que esos pacientes no requirieron más analgesia salvo el supositorio a las 12, 24 o 48 horas. Entonces es una alternativa que se puede dar, que es igual de buena al AINE oral. Sin embargo, la cuestión es que es mucho más fácil dar un medicamento por vía oral que por vía rectal. Adicionalmente, la disponibilidad, pero es algo a considerar en caso de que se requiera. Y este analgésico rectal pues no se debería dar en lesiones grado 4. A nivel de la Sociedad Europea de Anestesia y Dolor, ellos están en contra pues del tramadol, de los opioides, sobre todo
por el riesgo que pueden generar de constipación y pues han encontrado que no tiene ninguna evidencia el uso de hidrocortisona o corticoides tópicos, el uso de bloqueo del nervio pudendo, la infiltración perineal o el uso de anestésicos locales. Entonces, realmente, dado que no hay una evidencia que me los recomiende, pues no sería necesario ni deberíamos recomendarlos a las pacientes. Algo que es fundamental debido a las complicaciones de estas lesiones es el seguimiento estrecho y frecuente. Estas pacientes van a tener más riesgo de infecciones, de dehiscencia, de urgencia fecal, de incontinencia fecal y de fístula rectovaginal, junto con una afectación a nivel de su calidad de vida, de dolor crónico, a nivel de sus relaciones sexuales, a nivel de su lactancia, a nivel de su maternidad. Entonces, la idea es poder explicarle a las pacientes que requieren de un seguimiento estrecho y frecuente, idealmente en las 2 semanas siguientes, que sea valorada por médico general o por ginecología, y sí o sí estas pacientes tienen que ser valoradas por un especialista de piso pélvico en las siguientes 6 a 12 semanas. A las pacientes que presenten o que persistan con signos o síntomas durante ese seguimiento estrecho o que a través del score START se evidencia que hay una posible alteración del complejo del esfínter anal, estas pacientes deberían tener o ser llevadas a ecografía endoanal y definir el tratamiento. Entonces, finalmente, pues es importante que, dado la complejidad del manejo y de las complicaciones que puedan tener estas pacientes y de que hay unos puntos críticos que siempre tienen que estar para garantizar unos mejores desenlaces, la idea es poder realizar una lista de chequeo que me pueda reducir los errores en los cuales yo pueda garantizar que se lleven a cabo las tareas críticas y yo pueda mejorar la comunicación con el resto de mi equipo y la comunicación con mi paciente, que esto me va a incidir en poder anticipar posibles complicaciones. Finalmente, dado todo lo que se ha hablado, quise traer este estudio cualitativo. Fue un estudio que lo que hicieron fue averiguar o investigar cómo las mujeres con problemas de salud persistentes relacionados con trauma perineales severos perciben cómo son tratadas en el servicio de salud entre los 18 meses y 5 años después del parto. Entonces lo que se hicieron fue que se cogieron 12 mujeres en Suecia entre noviembre del 2020 y febrero del 2022. Se hizo unas entrevistas a través de Zoom y se hizo un análisis cualitativo. El eje de las entrevistas, el lema principal fue: las pacientes son ignoradas desde la mirada obstétrica y viven bajo el la paradoja de un cuerpo posparto que está normalizado, pero que está traumatizado. Entonces, lo que ellos quisieron ver son 4 ejes. Uno era que se cuestionaba si todo estaba en la cabeza de las pacientes. Entonces, lo que más se encontró fue que se sentían ignoradas por parte del personal, se sentía que el personal era indiferente a las cuestiones y a los problemas que estaban diciendo y a los síntomas que presentaban. También fueron categorizadas como histéricas, que estaban diciendo o aumentando la gravedad de los síntomas. Adicionalmente, el otro eje fue que luchando persistentemente por el acceso y la legitimidad en una tierra de nadie, es decir, que nadie, pues que el personal de salud no estaba interesado en buscar una solución a los síntomas persistentes de estas pacientes y que el poder acceder a un especialista de piso pélvico, de cirugía, coloproctología, era muy difícil.
y que aquellas pacientes que sí pudieron lograr acceder a los sistemas de salud y que pudieron encontrar un beneficio, una salida, una solución a sus problemas, deseaban que el resto de mujeres que pasaban por esta complicación por estas lesiones también pudieran encontrar una solución como ellas lo presentaron. El siguiente eje fue enfrentar las pérdidas multidimensionales cuando no hay nadie que pueda ayudar. Entonces, se encontraron que estas pacientes fueron víctimas de malas prácticas, es decir, la experticia del especialista estaba en duda, algunas no fueron reparadas, de hecho hubo dos o tres mujeres que realmente cuando fueron evaluadas por especialistas o por otros estudios diagnósticos, se dieron cuenta que no había ninguna reparación del esfínter, del complejo del esfínter, y que estas mujeres estaban presentando pérdidas financieras porque estaban con incapacidad, no habían podido reintegrarse a su estilo de vida anterior, que tenía una repercusión a nivel materno, pero también a nivel financiero. Y finalmente, la defensa de la necesidad de otros para poder navegar en un sistema que era arbitrario. Entonces, uno de los ejes fundamentales fue que estas mujeres se sintieron sanas y empoderadas cuando se les dio claridad del diagnóstico, cuando se les dijo que a pesar de que físicamente la vagina luciera normal, si tenía alguna alteración funcional y si requerían de un tratamiento específico, con esto les permitió sentirse más tranquilas, más aceptadas, les permitió llevar el proceso de una forma más fácil y que finalmente alguna de ellas pudo encontrar una persona clave en ese sistema de salud que le abriera las puertas a que se averiguara, o sea, como que se remitiera a otras instancias, es decir, a otros especialistas, o que le permitiera buscar otra solución a los problemas que estaban presentando. Estas son muchas de las frases que se recolectaron en la entrevista. Por ejemplo, en una dijeron, me enviaron a casa con un folleto y una palmadita en el hombro. En otra dijo, pero entonces el médico dice algo como esto. Bueno, eso es completamente normal. Pero él ya pensaba, sí, pero pues para mí no parece normal. Entonces, otra dijo, todo lo que ocurre durante y después del parto y las lesiones relacionadas ha sido un tema de discusión tabú, por lo que ha sido completamente normal sufrir esos dolores que son persistentes. Y así fueron muchos de los comentarios que se recibieron en los cuales hubo indiferencia, en los cuales hubo malos tratos, en los cuales las pacientes fueron categorizadas como histéricas, como que aumentaban los síntomas, que estaban solas, que eran invisibles para el sistema de salud, para el personal médico, no les creía, les hacían sentir mal. Y finalmente, una de ellas dijo que posterior a encontrar como una salida, ella había recuperado la autoridad para hablar abiertamente de estos temas y que los problemas de salud que están relacionados con este tipo de lesiones, pues no deberían ocultarse, sino que deberían hablarse, se debería informar y todo esto genera un impacto en la salud de las pacientes que padecen este tipo de lesiones. Y con esto pues ya termino la exposición. Muchísimas gracias. Muy bien. Eh, yo pienso que has abarcado el tema pues en todos los ámbitos que necesitamos en un servicio como el nuestro. Eh, siempre será un tema que vamos a tener presente. Sí me gustaría que ustedes escucharan lo que nosotros tenemos dentro de la institución en lo que se refiere a la evaluación de adherencia que hay en algunos aspectos que tienen que ver con la atención del parto y la realización de episiotomía. Según lo que nos escriben desde el área de enfermería, donde
nuestras compañeras en los diferentes comités evalúan la adherencia desde auditoría. Dice, en relación a la evaluación de adherencia, lo ideal es lograr adherencia mayor del 95%. Entonces, primero, se tiene una indicación clara para la realización de la episiotomía. Según la evaluación, tenemos una adherencia del 63%. Se informa a la paciente y al acompañante sobre el procedimiento a realizar. Nuestra adherencia está en el 65%. O sea que en esos dos puntos debemos tener algunos mecanismos de comunicación probablemente en el que podamos pues comunicarle a las mamás, a los acompañantes, luego también escribir en la historia clínica por qué hicimos la episiotomía, porque ahí estamos con una adherencia que está pues menor del 70% y la idea es que mejoremos esos dos aspectos. Ahora, los aspectos que sí están en el 100% son, se realiza infiltración local con lidocaína al 2% con la técnica de infiltración institucional, ahí estamos en el 100%. Y si se deja gasa estéril compresiva en vagina impregnada de algún agente lubricante o antibiótico en caso de hemorragia, ahí tenemos, y también donde se deje una nota de que se debe retirar, ahí también estamos en el 100%. O sea que en este aspecto pues tenemos dos puntos por mejorar en la atención que brindamos, pues estoy hablando en este momento de Clínica del Prado. Y bueno, y quienes están de otras instituciones, pues muy bueno que hagan sus evaluaciones respectivas al respecto de estos temas. No sé si haya alguien del grupo que quiera hablar o que quiera expresar algo, lo puede hacer espontáneamente en este momento. Bueno, yo en el chat no encontré como observaciones, no hay nadie que desee hacer alguna observación adicional. Yo también pienso que lograste abarcar todo el tema en su totalidad y como lo digo, siempre será un tema que nos compete debido pues a que somos una institución que tiene una incidencia alta de atención de parto vaginal, incidencia alta de instrumentación y debemos estar siempre pendientes de cuando se presenten este tipo de situaciones, pues poder ofrecerle pues una buena sutura a la paciente, una buena atención y una buena educación posterior, que es muy importante. Aria, muchas gracias, te felicito, te quedó muy bien. Doctor, muchas gracias. Bueno, no olviden firmar la asistencia, por favor, y hasta la próxima.